Reflexión de hoy. Amigos míos, la reflexión de hoy me sirve, o la fecha me sirve para reflexionar y dejar en ustedes algunas precisiones, no sobre lo que ocurrió el 11 de abril del año 2002, sino lo que ocurre cuando se manejan las cosas de ese modo. Ese día se realizó en Venezuela quizá la marcha más importante, más monumental que se ha hecho en el país. Se dice que 800.000 personas estaban en la autopista en Caracas cuando fueron orientadas a ir al Palacio de Miraflores con la intención de solicitar la renuncia de quien era presidente en ejercicio de Venezuela en aquel momento, Hugo Rafael Chávez Frías. Se produce la manifestación hacia Miraflores. El gobierno había reunido en ese espacio a grupos de los llamados hoy colectivos de los círculos bolivarianos. Eso generó un enfrentamiento entre la fuerza pública, los círculos bolivarianos y los sectores que marchaban hacia Miraflores. En la avenida Baral, en Caracas, desde los edificios fueron apostados francotiradores que dispararon a la cabeza de las personas que circulaban por la avenida Baral. Allí cayeron 18 venezolanos. Hubo un enfrentamiento en Puente Llaguno, donde un sector de los círculos bolivarianos se enfrentó a la policía metropolitana. Hay una balacera importante. Y finalmente el presidente de la República ordena la aplicación del Plan Ávila. El Plan Ávila es el plan de control militar de la ciudad de Caracas. Las Fuerzas Armadas desatendieron el llamado al Plan Ávila. El comandante general del ejército, el alto mando militar esa misma noche, con el general Lucas Rincón a la cabeza, dicen que el presidente presentó la renuncia, la cual aceptó. Luego aparece otro video con un grupo de militares, de los militares que estaban complotados en el desconocimiento del señor presidente de la República en aquel momento, Hugo Chávez Frías. Chávez renuncia, Chávez se entrega en Miraflores, es trasladado a Fuerte Tiuna, posteriormente es trasladado hasta la base militar de Mamo en Turiamo y luego es trasladado hasta la base militar en la isla de La Orchila. Esa noche hay reuniones de diferentes tipos. Debo recordar que en Fuerte Tiuna echaron a Arias Cárdenas porque desconfiaban de él. Luego se van a la sede de Venevisión. Y de allí, de esa reunión, Carmona dice que va a su casa a descansar. Carmona era el presidente de Fedecámaras. El señor Carlos Ortega y Carmona eran los dos líderes más importantes del movimiento que se llevaba a cabo en el país en esa fecha. Carmona no se fue para su casa, sino que fue para Fuerte Tiuna. Quiere decir, Carmona engañó a Carlos Ortega, que era el segundo al mando del movimiento cívico que estaba funcionando en las calles de Venezuela, y se fue para el Fuerte Tiuna. Allí comenzaron las deliberaciones para buscar un presidente de la República. Yo, en lo personal, llamé varias veces al ayudante del comandante general del ejército, el general Efraín Vázquez Velasco, hablando con su ayudante, el coronel Graciliano, para pedirle que se comunicaran con Luis Michelena, que habían un grupo importante de más de 65 diputados del movimiento Quinta República que querían abandonar el Quinta República, apoyar al gobierno provisional, y era muy importante para evitar romper el hilo constitucional. El propio gobernador del estado Bolívar, el general Rangel, renunció al cargo de gobernador. El gobernador del estado Táchira fue preso y también renunció al cargo de gobernador. El gobernador el del Zulia era Manuel Rosales en aquel momento. Él actúa firmando el documento Carmona. ¿Qué pasó cuando sumamos todo esto? Un grupo de hombres de la Fuerza Armada junto a un grupo de hombres asociados a poder ellos.
y le dieron la espalda al resto de las organizaciones políticas y civiles que participaron en aquel momento en las manifestaciones de calle, incluso a los propios militares. El comandante general del ejército, que era la cabeza de aquel movimiento desde el punto de vista militar, porque era el militar más antiguo, fue desplazado para colocar en el Ministerio de la Defensa a un hombre de la Armada que era cercano al Grupo Carmona, y en la Casa Militar colocaron a otro hombre de la Armada también cercano al Grupo de Carmona. Los militares chavistas se refugian en los cuarteles acá, Alcalá Cordones, en el Fuerte Mara, en Aragua, Raúl Isaías Baduel, y al día siguiente, en medio de aquel mar de incertidumbres, aparentemente iba a haber un gobierno en Venezuela. Carmona aparece en Miraflores, rodeado de un montón de gente que yo pudiera denominar quizá los amos del valle en Caracas, y Carmona se autojuramenta, disuelve el Congreso, disuelve todos los poderes públicos y anula la Constitución Nacional. O sea, el rey Carmona, en un error político garrafal, brutal, de un grupete, porque el problema del país, mis queridos amigos, y probablemente siga siendo el mismo problema que tenemos, es que hay demasiado caimán en boca caño, esperando a ver si le mete un zarpazo al poder, porque ha habido poco amor por Venezuela y mucho amor por los negocios, la política y el poder. Y eso fue lo que pasó ese día. Por eso, 3 días después, en una operación que llamaron Rescate de la Dignidad, el general Raúl Isaías Baduel monta el operativo para traer nuevamente a Chávez desde La Orchila a Miraflores, y los demás huyeron. Unos fueron presos, otros salieron del país, otros se quedaron y no les pasó nada. Pero ¿a dónde quiero ir con esto, mis queridos hermanos? ¿A dónde quiero ir con esto? Quiero decir que a la falta de aquel momento propició que aparecieran los vivos y se cogieran totalmente. Vean la importancia, mis queridos amigos, de la unidad, la importancia de la unidad en momentos críticos del país, la importancia de la unidad y de tratar de mantener vivo el hilo constitucional. Por eso desde esta mesa de trabajo nos hemos negado a cualquier salida contraria a la Constitución de la República, porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. Ojalá y la fecha no se nos olvide a los venezolanos, para que no sigamos autodestruyendo las instituciones políticas, para que no sigamos dejando de tener confianza en la construcción de sólidos partidos políticos, y para que sepamos que si no hay unidad, los esfuerzos se pierden y aparecen los vivos, los que quieren el poder, porque el poder es la renta petrolera, el poder en el fondo es el dinero público para seguir la piñata venezolana. Ojalá y hayamos madurado como sociedad. Yo en este momento tengo dudas, pero ojalá que hayamos madurado como sociedad y sepamos que no valen las posiciones adelantadas, que no vale la viveza, que eso no nos sirve, que nos sirve la ecuanimidad, el sentido común y el profundo amor por Venezuela, que hace que unos permitan que otros asuman o que otros también estén. Cuando el egoísmo es lo que reina, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos.